Bueno, saluditos para todos. En el video anterior del origen del universo y la parte uno, iremos ahora, ya habíamos subido la parte 2. Recuerden que la parte 2 nos quedamos en la tangente, que la tangente significa tocar. ¿eh? Estamos buscando, es la curva, la variedad de dimensiones, en el cambio, porque estamos buscando el espacio-tiempo, la gravedad. Ahora nos quedamos en la tangente. La tangente es la que toca el punto de la circunferencia en un segmento, en una línea o en un cuadrado o en una cuerda, en un punto, en un lugar específico. ¿Recuerdan? Ahora vamos a buscar la bidimensional y la tridimensional, donde en una parte de bidimensional estamos hablando de un cuerpo, una anchura que no tiene profundidad, que es un cuerpo, anchura y altura, y no tiene profundidad. Cuando hablamos de esto, estamos hablando como también conocido como el espacio vectorial, porque esto pertenece al espacio vectorial cuando hablamos de bidimensional y estamos hablando de las dimensiones. Entonces nos quedamos en la tangente, que dice que la tangente se trata también de la recta que mejora y aproxima, mejora y aproxima localmente una función. La tangente se trata también de la recta que mejora y aproxima localmente una fricción. La tangente es una recta o una fricción cuando pasa por un punto y su pendiente es F. La recta tangente a una curva en un punto es igual a la derivada de la función de dicho punto. Desde este punto de la curvatura de la recta tangente, que es la gravedad, hace la derivada. Repito, desde este punto de la curvatura recta de la tangente, que es la gravedad, nace la derivada. Ahora, cuando buscamos el significado de derivada, buscamos que es una palabra primitiva a donde la derivada hace el cambio de una función. Oiga, donde viene a hacer el cambio la gravedad. En esa parte primitiva, en esa palabra que hace un cambio de una función. ¿Por qué? Porque de ahí es lo que vamos a buscar. ¿Y qué es lo que buscan aquí? Lo que buscamos es P es igual a NP. De ahí, de ese cambio de la gravedad, de ese cambio del espacio-tiempo, es la derivada, ese cambio donde viene siendo un significado primitivo que hace un cambio, o sea, viene evolucionando para llegar a P es igual a NP, donde un punto de partida al cambio de una función en un determinado punto, donde un punto de partida al cambio de una función en un determinado punto, lo que determina es cómo ubican una cantidad superior a un punto determinado que no ocupe tanto espacio, donde sea infinito en el espacio. Eso es lo que están buscando, lo que determina como ubicación una cantidad superior a un punto determinado que no ocupe tanto espacio, donde sea infinito el espacio, para que pueda caber toda la data o información que ellos buscan, donde se quiere dejar dicho que P es igual a NP. Puede ser tanto positivo como negativo, dependiendo para qué lo usarán, porque hablamos del infinito. Y continuamos. Continuamos en el cambio, la derivada. Vamos entonces a decir que estamos hablando de presente, pasado y futuro, del tiempo, que es la suma del tiempo, el regreso, el tiempo en el aquí y en el ahora. Entonces vamos a hablar ejemplo, vamos a poner ejemplo. Cuando hablamos de palabra primitiva estamos hablando de una permutación, que significa cambio en otras cosas, igual en el valor, equilibrio,
transferencia, cambio de recibir algo. Cuando hacemos un cambio, te da para recibir un dominio, un poder, un contacto, un pacto, un contrato o un pacto, un impuesto. Recuérdense que de aquí, de esta palabra permuta, llegan lo que tiene que ver con los impuestos que fueron creados, el intercambio con un bien por otro, el testimonio o prueba, los derechos, la constitución, la justicia, donde aquí nace la evolución llamada trueque. Oiga bien, de esa derivada, de ese cambio, siempre va a haber una evolución. Recuérdese que de la palabra primitiva nace todo lo que tiene que ver con la permuta, los impuestos y la llamada trueque, la evolución. Antes era el trueque. De la derivada nacen los valores. De la derivada nace el valor, la suma, la resta, multiplicación, división. Es el límite de la derivada. En el límite, porque la derivada tiene un límite, y ya ese límite es FCH igual a H, cuando H es 0. Diga bien, tiene su punto. Y dice que la derivada nace. ¿Y cómo se hace? Fácil. Se hace de dos puntos de coordenada, donde I-O, XO, donde entre paréntesis, XY es igual a Y0 raya Y entre paréntesis, slash entre paréntesis, X0 menos X, tal que, entre paréntesis, X0 menos X, cuando tiende a 0, o en caso que la coordenada, entre paréntesis, Y0, X0, entre paréntesis, sea igual a 0, 0. Estamos hablando que la derivada va a ser Y slash X. Ejemplo de la derivada y su función. YX es igual a 2X, donde Y, Y es igual a X, y donde es igual a 2X slash X es igual a 2, donde entre paréntesis XY es hombre y mujer y XX es mujer. Recuerdan que en la Biblia Dios dice, el hombre dejará a su madre y a su padre y se unirá en una sola carne. Aquí empieza el punto de unión, de división, y donde se une para formar una sola carne. Así dice la Biblia. Continuamos. Hay más tipos de derivadas. Es importante que como cambia una función en el tiempo, ejemplo, la misma vida, nace, crece, se reproduce y muere. Niño, joven y adulto, anciano, fallece, muere. Nace, crece, se reproducen y muere. Ahí viene el cambio, el raciocinio, el tiempo perdido, el valor, el amor. Hablamos que la derivada de una función matemática es la razón o velocidad de cambio de una función en un determinado punto. Repito, la derivada de una función matemática es la razón o velocidad de cambio de una función en un determinado punto. Es decir, que tan rápido se está produciendo una variedad desde una respectiva geometría. La derivada de una función es la pendiente de la recta tangente al punto donde se ubica X. Continuamos y repetimos. Es decir, que tan rápido se está produciendo una variante desde una perspectiva geométrica, la derivada de una función es la pendiente de la recta tangente al punto donde se ubica la X. Pasamos a un ejemplo, Ahora viene lo interesante, Ejemplo, si A es igual a 0, N es igual a 1. La derivada de cualquier otro número es mayor o igual a 1.
Repetimos, si A es igual a 0, N es igual a 1, la derivada de cualquier otro número es mayor o igual a 1, donde pi se usa en dígrafo para representar el sonido. Desde este punto nace la consonante por su sonido representante por el número 180. Eso es un grado en el antiguo sistema numerológico. ¿De dónde están haciendo el grado? De pi. ¿Y de dónde nace pi? De la derivada. ¿Y de dónde nace el sonido? De pi. Entonces decimos que el número pi es una constante fundamental matemática de 3.1416. Hablemos de los números primos, que son el infinito. Análisis atómico de los números primos. Y decimos, la primera distribución encontrada es, entre paréntesis, n, que es la longitud igual a n, donde pi, entre comillas n, es la función contador de un número primo. El número primo menor o igual a n es logarítmica natural de n. Esto significa que para una n suficientemente grande, oiga bien, para una n suficientemente grande, la probabilidad de que un entero aleatorio no mayor que n sea primo es muy cercano a un logaritmo entre comillas de n, en consecuencia a un número entero aleatorio con un máximo de 2n dígitos para n suficientemente grande. Tiene aproximadamente la mitad de probabilidad de ser primo que un número entero, que es un número entero aleatorio con un máximo de n dígitos. Oiga esto, qué interesante. Voy a repetir. La primera distribución encontrada es n, donde la longitud de n, donde pi, entre paréntesis, n es la función contador de los números primos. ¿Quién es la función contador de los números primos? N. Los números primos menor es igual a n. ¿Cuáles son los números primos? Los números primos menores es igual a n. ¿Y cuál es la función de la función contador? N. Estamos enseñándole. Y continuamos. Y dice que los números primos es el número primo menor o igual a n. Es logaritmo natural de n. Esto significa que para n suficientemente grande, la probabilidad de que un entero aleatorio no mayor que n sea primo es muy cercano a una longitud de n, donde en consecuencia a un número entero aleatorio con un máximo de 2n dígitos para n suficientemente grande, tiene aproximadamente la mitad de probabilidad de ser primo que un número entero aleatorio con un máximo de n dígitos. Esto es muy importante. Y decimos, buscamos P es igual a NP. Hablamos de los números primos infinitos. Hablamos de los números naturales. En los números naturales, N2 es infinito, donde pasaría a ser un conjunto equivalente distinto a A, o porque toda función de G que se comporta como F es el límite. En el límite, perdón, no es, sino en el límite. ¿Y qué quiere dejar dicho esto? ¿Qué quiere dejar dicho esto? El cambio de fricción, el cambio, porque estamos buscando el cambio. Entonces, esto se llama análisis acitómico. Análisis acitómico, donde hablamos de los teoremas de los números primos, que son distribuye, acitónico, el comportamiento y el límite.
¿eh? La fricción contada, la fricción contada de infinitos de los números primos. Es que estamos hablando de los logaritmos naturales, que es el número irracional. Por eso es que lo que buscan es el P igual a NP, donde son el punto de partida al cambio de una función en un determinado punto. Lo que determina es cómo ubicar una cantidad superior a un punto determinado que no ocupe tanto espacio, donde sea infinito en el espacio, que ya lo explicamos anteriormente. Que ya lo explicamos anteriormente. Entonces, ya explicamos entonces, si venimos a buscar un resultado, como estamos buscando en n, ¿qué nos explica n de lo que hablamos anterior? ¿Qué nos explica n? Que es donde pi, entre paréntesis n, es la función contador de un número primo en el número primo menor igual a n. En logaritmo natural de n, esto significa que para n suficientemente grande, la probabilidad que un entero aleatorio no mayor que n sea primo es muy cercano a una longitud de n. En consecuencia, un número entero aleatorio con un máximo de 2n dígitos para una que suficientemente grande, algo grande. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el universo está dentro de ese n, que es el número grande, el infinito, donde son un conjunto. ¿Qué hay en el universo? Un conjunto de materia y de formaciones y de números enteros y números primos, porque se pueden contar cosas, sumar, multiplicar y dividir. Entonces estamos hablando de un número entero en el infinito, dentro del infinito. Y estamos hablando de los números naturales, donde estos números naturales identifican un conjunto para contar positivo o negativo, y sus propiedades conmutativas. Oiga bien, sus propiedades conmutativas y asociativas, que son los números enteros, porque son los elementos opuestos al cambio del resultado. Oiga bien, los elementos opuestos al cambio del resultado. Y cuando hablamos de los números naturales también, que ya sabemos que tienen sus propiedades conmutativas y asociativas, y que es un conjunto de cantidad para contar número positivo o negativo, dice que como también son los símbolos que permiten representar la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Oiga bien, un conjunto. Ahí estamos hablando de lo que están buscando. N, P es igual a NP, donde estamos hablando del principio y el origen del universo de P. Recuerden que hablamos de pi, estamos buscando lo ancho, la profundidad, la dimensión, lo que puede abarcar grandes cantidades de data. Y cuando hablamos de n, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con logaritmo, con lo que es el cambio, que viene de una variante, de una derivada para buscar un cambio en datos de amplitud, porque lo que buscan es una amplitud. Y aquí está la información. Señores, un placer inmenso para todos ustedes. Que Dios les bendiga. Espero que les sirva de mucho esta información y que pueda salir a la luz y que todo el mundo pueda tener esta información. Los demás científicos ya han llegado para que puedan sacar de esta información muchos resultados positivos que nos falta en nuestra tecnología y en nuestro vivir. Recuérdense que también vamos a tirarle otro pedacito para dejarlo ahí en stand-by. Recuérdense que también el universo dice que en una línea infinita de números primos se llama la luz. La luz es la que propaga esa línea infinita de números primos, porque se necesita la luz. Entonces, dentro de esa luz se necesita una base, que es el universo, ese espacio. Y dentro de todo eso dice que es la vida eterna, es la luz.
Y el universo es el camino a la luz, donde habla la Biblia y dice, la luz se define como la vida. Dice aquí en Juan 1:4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Oiga bien, dice Juan, en él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. Jesús decía, yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, el Creador nuestro, Padre de la vida. Dice aquí, luz, vida, crecimiento en la fe. Señores, bendiciones. Y esta información nos habla clarito de los números infinitos, números primos, números naturales, sus propiedades conmutativas, asociativas. Y donde estamos hablando de P, que es el inicio del universo, de pi, y estamos hablando de espacio-tiempo, estamos hablando del tiempo del universo, estamos hablando del movimiento, del cambio, y estamos hablando de todo lo que tiene que ver en el universo. Muy picante para todo ser humano. Bendiciones para todos. Te vi.